Un saludo de paz, de bendición a todos nuestros amigos, hermanos de la congregación, compañeros de la universidad, estudiantes de la carrera de liderazgo pastoral y a todos quienes nos siguen. Gracias por acompañarnos cada martes en esta sesión de interesantes estudios bíblicos a la luz de la palabra de Dios. Y como siempre decimos, no solamente para alimentar nuestra mente, sino también para alimentar nuestro corazón y nuestra mente. Hoy hablamos, como dice el título, respecto del discipulado al estilo de Jesús. Se ha escrito mucho, obviamente. El tema del discipulado es un tema muy importante en las congregaciones, en las iglesias, pero no solamente a ese nivel, toda vez que la definición de discipulado nos habla, por ejemplo, el hecho de ser un seguidor, de ser alguien que tiene una guía, un maestro, y más allá de solamente aprender del maestro, es vivir como el maestro, que nuestra vida cotidiana refleje lo que estamos aprendiendo de un maestro, en este caso para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo formó Jesús a sus discípulos a partir del fundamento bíblico, desde luego? Definitivamente el Señor Jesucristo fue el mejor maestro. Si hacemos una lectura desde esa óptica de los evangelios particularmente, encontraremos que Jesús explicaba las cosas difíciles de modo que fuera fácil entenderlas. El Señor Jesús enseñaba en todo lugar, enseñaba a la orilla del mar, enseñaba en las barcas, enseñaba en las casas y cuando estaba andando por los caminos. Creemos que para ese tiempo Jesús utilizaba una metodología innovadora para lograr una buena comunicación, obviamente, con sus oyentes. En sus formas de enseñanza, por momentos era formal, en otros casos también recurría a la informalidad, hacía uso de parábolas, la metodología de la pregunta y la respuesta, las metáforas, las ironías, las historias, los milagros, las oraciones, los discursos, símbolos, el lenguaje simbólico, el estudio de casos. Hablamos de la repetición, de la inducción, de la motivación por medio de ejemplos y proyectos. Todo esto en función, obviamente, tenía que adecuarse al tipo de audiencia que tenía enfrente y al número de personas, al número de oyentes que tenía. Asimismo, la pedagogía de Jesucristo en ese tiempo obviamente es creativa, es innovadora, es crítica, tiene una metodología reflexiva, actualizada y transformadora. De ninguna manera era una pedagogía, digamos, conductista y estática. No es que los hacía sentar como en un aula ahí a los estudiantes y dictaba la clase. No. Había momentos, sí, como hace un momento habíamos indicado también, perdón por la reiteración. Entonces, lo más importante en todo esto, en lo que se refiere a la manera de discipular de Jesús, algunas puntualizaciones. Uno, sabía exactamente dar la respuesta efectiva a situaciones del momento. No eran respuestas a medias o respuestas que se postergaban para otra ocasión, no, era al momento. También algo característico en el Señor Jesús, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, era que enseñaba con autoridad. Y esta autoridad como maestro, sabemos, lo dice la Biblia, provenía del Padre. Su enseñanza era verdadera y liberadora. Por otro lado, él no repetía, por ejemplo, lo que otros maestros hacían. Su enseñanza era original y a la vez transformacional, además de universal, dirigida a todos, prácticamente a todos. Podemos leer algunos pasajes bíblicos, creo que es importante. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 23, dice la palabra: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Habla de enseñar en sinagogas.
En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 29, dice la palabra, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Marcos 6:34 indica, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 15 indica, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. El mismo Lucas, el capítulo 5 verso 3 sostiene, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 14, indica, pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Algo interesante, ¿verdad? Respecto de la forma, de la manera que aplicaba la pedagogía el Señor Jesucristo con el objetivo de formar discípulos. Respecto de los saberes eh, que han sido, digamos, sostenidos por el Señor Jesucristo en su vida, podemos indicar que prácticamente los tenía todos. Fue, obviamente, la esencia de su enseñanza. Saber en cuanto a conocimiento, por ejemplo. Él sabía quién era exactamente y a partir de eso arranca prácticamente todo su ministerio. Por ejemplo, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58, en las propias palabras del Señor Jesús. De cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así dice la palabra. También el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Respecto del conocimiento, de saber quién es, para empezar, y luego de saber muchas áreas, obviamente en su naturaleza, las dominaba todas. Respecto del saber hacer, evidentemente existen varios pasajes en la palabra de Dios que refieren el saber hacer del Señor Jesucristo. Sin embargo, creo que esta cita resume en gran manera este aspecto. Libro de Marcos, capítulo 10, verso 43, 44 y 45, dice la palabra, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para llegar a ser grande en el contexto cristiano, se debe servir y no servirse del prójimo. Indudablemente una labor, una tarea que es muy propia en la vida cristiana, respecto de cómo hacemos las cosas, la esencia decía. En cuanto se refiere al saber ser, también me atrevo a decir la esencia del ser, de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que de todo cristiano está anotado en esta cita. Dice, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La naturaleza del cristiano es estar comprometido, estar metido, estar involucrado en el reino de Dios y su justicia. Después vendrán las añadiduras, después vendrán las bendiciones. Otro tema interesante, también en lo que se refiere al ministerio del Señor Jesucristo, está referido al saber convivir. Con toda seguridad, el Señor Jesús sabía convivir perfectamente en la comunidad. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 1-2, sostiene la palabra. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Una convivencia. Bueno, la Biblia dice Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, pues caramba, el Señor Jesucristo ha estado conviviendo con todos, como dice la palabra. Y cuanto más, obviamente, con quienes lo amaban, con quienes lo seguían de todo corazón
y quiénes eran sus discípulos. Y aquí estamos hablando que a eso se sumaban publicanos, pecadores, fariseos, escribas, y con ellos tenía bastante relación porque se servía un almuerzo, se servía una cena con ellos. El otro tema importante está referido al saber pensar. Y creo profundamente que esta es la esencia del Señor Jesucristo y de todo discípulo, obviamente. Se anota en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Obviamente, en la mente de una persona, de un cristiano, y obviamente en estrecha relación con el corazón, debe estar basado en eso, en lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Y hay algo, dice, alguna virtud o algo que merece elogio. En eso tiene que estar nuestro pensamiento y con toda seguridad en el corazón del Señor Jesucristo estaba esto. Nos referimos a un tema importante que es complementario a los saberes y está referido a las competencias. En cuanto a las competencias seguida por el Señor Jesús, seguir el ejemplo de Jesucristo implica entender a cabalidad su mensaje cuando dice: primero es el que sirve. Afirma también, eso está en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 43, 44 y 45, dice la palabra: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, resumimos todas las competencias, las actitudes, las conductas, en fin. Creo que está afirmado muy bien en esta cita bíblica del libro de Marcos. Podemos ver el ejemplo de Jesucristo utilizando precisamente las competencias y saberes en el ministerio. Él sirvió a Dios con excelencia y debemos seguir, obviamente, ese modelo de Jesús. Él practicó las competencias y saberes, el tiempo de su ministerio aquí en la tierra como Dios hombre, el cual nos ayudará a entender mejor precisamente este tema de las competencias. Y el objetivo principal que deseaba lograr nuestro Señor Jesucristo fue llevar a cabo la voluntad de Dios, su Padre. Jesucristo conocía a fondo el corazón del Padre. Jesús amaba y valoraba lo que el Padre valoraba y amaba. Jesús cumplió con el deseo del Padre cuando, por ejemplo, en toda su vida, en todas sus competencias, lo llamamos así, sirvió a su familia. Jesús en la cruz, recordemos, cuando estaba siendo crucificado, pidió a su amigo que cuidara a su madre después de su muerte. Jesús se refirió a sus amigos. Fue a estar con sus amigas, por ejemplo, con María y Marta cuando su hermano Lázaro murió. Él cuidó de ellas, no las abandonó, incluso lloró, dice la palabra, juntamente con ellas. Después mostró el milagro de resucitar a su hermano Lázaro. El Señor Jesús ha estado muy comprometido con los enfermos. En la Biblia encontramos que Jesús curaba toda enfermedad a las personas que venían a Él. También se relacionaba con los niños. Jesús estaba ocupado enseñando, sanando y viajando, pero se tomaba tiempo para estar con niños y les demostraba su preocupación por ellos. Entonces, las competencias que tenía el Señor Jesucristo prácticamente abordaban, creemos, todas las áreas de su faceta cotidiana. Y por eso insisto, y volviendo un poco al principio, Jesús prácticamente era, o es el maestro por excelencia. Y todas las metodologías que actualmente tenemos a través de la modernidad y todo aquello, fácilmente los podemos aplicar para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo en el ámbito de maestros y lograr ser buenos discípulos y obviamente también discipular a las personas, que es lo que nos hace gran falta en nuestras congregaciones también. Muy agradecidos por compartir con nosotros este tiempo.
Si usted requiere algo de material o algunas consultas, no dude en comunicarse con nosotros a través de este muro en el Facebook o a través de nuestra página en YouTube, Vida Nueva Congregación, Casa de Oración La Paz, El Alto, perdón. Estamos para servirles. Gracias y que tengan un reparador descanso. Que el Señor bendiga sus vidas, bendiga su familia, bendiga el trabajo que tienen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.